Ahí estamos. Bueno, hola a todas, gracias por hacerse el ratito de estar en esta segunda clase. Este es un ciclo de clases gratuitas que estoy haciendo, esta es la segunda. La primera fue de saludo al sol. La idea era analizar cómo el saludo al sol nos puede ayudar en el día a día y ver diferentes versiones para adaptarlo según nuestras necesidades y condiciones. Hoy vamos a trabajar un poco con la columna vertebral, como nos vamos un poquito más para atrás. La idea es que veamos en principio como un poco de teoría, no tanto como para memorizar nombres ni nada, sino como para tener una especie de mapa mental y cuando vayamos a trabajar, ayudarnos con esas visualizaciones para traerlas a nuestra práctica, ya sea de yoga, ya sea de cómo me siento en una silla y demás, ¿sí? Como les decía, esta clase está siendo grabada, va a quedar grabada, así que si ustedes después quieren repetir o a rehacer o lo que sea, va a estar disponible. Vamos a empezar entonces con una parte teórica, después vamos a tener una parte de conciencia corporal, más de sensopercepción, y vamos a cerrar con un poquito de yoga, ¿sí? Así que, perdón, quienes venían esperando una clase de yoga movida, no va a ser así. O bueno, depende de ustedes porque hay un momento que es libre. Todo lo que vamos a ver, como la clase está pensada para quedar grabada, no necesita de mi supervisión, ¿sí? Salvo que, bueno, que ustedes hagan algo muy arriesgado, pero no creo que sea así. La idea es que ustedes no necesiten verme, yo igual les voy a ir mostrando todo por las dudas, y que yo no necesite supervisarlas. Por eso es todo de muy bajo riesgo, es todo muy tranqui. En los elementos que les pedía para la clase, que está bueno que los tengan a manos, era una pelotita de tenis o una media, no una media, sino varias medias enrolladas en un nudo. Yo tengo esto que son dos pelotitas, pero podría ser una, este es como mi elemento estrella, dos pelotitas de tenis en una media. Lo que no está bueno, si lo habían pensado y lo tienen, una naranja, una mandarina, bueno, ya les digo que no, porque se suelen explotar y es incómodo, básicamente. Pero cualquier cosa que puedan hacer como una pelotita semidura, ¿no? Tampoco algo que sea muy duro y violento con ustedes. Y por otro lado, esto no me acuerdo si se los dije, una manta, que puede ser, yo tengo acá las mantitas de la sala de yoga, pero puede ser una toalla, un buzo, lo que sea, lo vamos a enrollar. Esos son nuestros dos elementos de hoy, ¿sí? Si no los tienen, los pueden, en este momento les recomiendo ir a buscarlos porque de lo teórico vamos a pasar directamente a la práctica. Bueno, yo mientras ustedes buscan eso voy a ir armando esto de compartir pantalla. Bien. Perfecto. Bueno. Como les decía, la idea de ver esta parte teórica no es que tengan que aprenderse nada necesariamente, sino como esto de, como si miráramos el Google Maps. Una profe que decía, bueno, no es lo mismo ver una ciudad por Google Maps que estar ahí en la ciudad y recorrerla, sentir su olor, sus temperaturas, ¿sí? No es lo mismo. La idea es esto, que sea común el Google Maps de nuestra columna, ¿sí? Porque quizás nos olvidamos, quizás ustedes la tienen recontra clara todo esto, quizás no, entonces está bueno repasar. Cuando hablamos de la columna vertebral, no solo hablamos de vértebras y demás, sino que también hablamos de una estructura que es el eje central de nuestro cuerpo, que es un conjunto móvil, vivo, que nos brinda soporte, movilidad, también protección, porque está conectada con la pelvis y con el tórax, ¿no? Son estructuras que protegen nuestros órganos vitales y que distribuyen las cargas. Entonces, entre sus funciones principales tenemos soporte, protección, movimiento e integración, que no es menor. Volvamos acá. No son parte de la columna, ¿no? Pero conectan nuestro cráneo, nuestro tórax, nuestra pelvis, que, como sabemos, son las esferas donde están nuestros órganos más importantes, ¿no? Entonces, la columna va a conectar tres centros muy importantes de vida, además de que la atraviesa la médula espinal y de ella se desprenden todos los nervios, ¿no?
como componentes básicos tenemos nuestras vértebras, que acá pueden ver la diferencia de las vértebras lumbares, dorsales y cervicales. Lo más notorio, el cuerpo, ¿no? Esta parte de la vértebra, cómo son de diferente el tamaño y cómo es el agujero vertebral también de diferente por la densidad que tiene o el tamaño que tiene la médula espinal al descender desde el cráneo y cómo se va afinando hasta que lleguemos abajo, ¿no? Al coxis, al huesito dulce, al huesito de la alegría, como le dicen acá en Salta, me encanta. Bien, entonces, vemos, ¿no? Esto de cómo va cambiando, acá se ve, no me acuerdo si hay más imágenes de esto, que la columna tiene curvaturas que llamamos fisiológicas, que es a la altura, esto es como si lo viéramos de perfil, por más de que esta imagen no es de perfil. Si yo me veo de costado, en general tengo esto, ¿no? Como una curvatura cervical, una lordosis cervical que decimos, una cifosis torácica, en todo lo largo que es las vértebras del tórax, ¿no? Que de acá, en estas carillas, de ahí salen las costillas, una lordosis lumbar, ¿sí? Por eso cuando decimos, ay, tengo lordosis, bueno, es lo más normal, ¿no? Lo patológico es la hiperlordosis, ¿no? Pero la lordosis es normal. Y nuevamente una lordosis, cifosis del coxis y el sacro, ¿no? Que entonces la columna con esas curvaturas es la clave para la distribución de las cargas. Y esto quizás ya lo sabían o quizás lo sabían y lo habían olvidado, pero es re importante porque después en nuestros movimientos cotidianos, está acá, la alteración de estas curvaturas es lo que después nos empieza a joder todo, dicho básicamente, ¿no? En criollo, porque hemos evolucionado con este diseño, llamémosle, para que las cargas se distribuyan y por lo tanto los esfuerzos también se distribuyan y nadie termine haciendo el trabajo de otro, ¿no? Como eso que dicen en las familias que cuando un hijo trabaja mucho es porque los otros hijos no trabajan tanto en la dinámica familiar, ¿no? Entonces en la columna a veces pasa eso, le pedimos todo el trabajo a nuestras lordosis, ¿no? A las cervicales o a las lumbares, las sobrecargamos, aparecen los dolores y demás, porque el resto de las partes no están haciendo lo que tienen que hacer, porque se están alterando esas curvaturas. Y no es casual que siempre la mayoría de los malestares aparezcan en cervicales y en lumbares, porque, como podemos ver, son las que menos estructura ósea tienen, ¿no? La parte del coxis se conecta acá, ¿no? A nuestra pelvis, y la parte del tórax se conecta a las costillas, como que les dan esa caja, esas dos, la caja torácica y la cintura pélvica, les dan esas buenas estructuras para como contener, ¿no? Y las otras dos columnas están un poquito más desprotegidas. No tan literalmente desprotegidas porque hay muchos tejidos y demás, pero bueno, en nuestro estilo de vida, que está estudiado que estamos en la época de la humanidad, ¿no? De los miles de años que tenemos como humanidad, en este momento es el momento en el que menos nos estamos moviendo en toda la historia de la humanidad. Está estudiado, ¿no? A mí no me gusta como tirar así datos enormes, pero bueno, está estudiado que es la época en la que menos nos estamos moviendo y nuestro cuerpo y nuestro cerebro evolucionaron a partir del movimiento. Entonces, eso nos está trayendo problemas tanto físicos como de salud mental que hoy podemos ver, ¿no? Algo que es importante que lo recontra sabemos porque siempre estamos hablando de hernias y demás, y protusiones y todo, pero a veces un poquito nos olvidamos que en cuanto nos movemos, ¿no? O no sé ustedes qué tan presente lo tienen, que tenemos lo que se llaman los discos intervertebrales. ¿Qué son estas estructuras? A ver si hay una imagen más linda. Unas estructuras pulposas, ¿sí? No puse ninguna imagen. Bueno, pero es muy lindo, es como si, es muy lindo, che. Como si viéramos un disco, justamente que se ubica acá. En el centro tiene un núcleo pulposo y todo alrededor lo que va haciendo son como diferentes anillitos que lo contienen. Y a medida que nos movemos, ¿sí? Que vamos como haciendo diferentes presiones, como pincitas,
Esos discos se van como también respondiendo a ese movimiento, porque van amortiguando todo ese movimiento. En general, no vamos hoy a hablar de patología ni nada de eso, pero en general lo que siempre se nos dice es, bueno, como que la columna haga todos los movimientos que pueda para que siempre el peso se vaya distribuyendo. Porque si yo estoy en una posición mucho tiempo, sea la posición la que sea, voy a sobrecargar esa parte y desde ahí es que van a empezar a aparecer las diferentes molestias, ¿no? Entonces yo mientras más me mueva en diferentes planos y ejes, o sea, ahora vamos a ver eso, es lo mejor para mi cuerpo. Obviamente estamos diciendo eso suponiendo que nunca nos dijeron que no hagamos tal o cual movimiento, ¿no? Acá vemos esta imagen de una persona sentada de las dos maneras incorrectas, digamos, porque acá está como forzando una lordosis. Vemos que acá los isquiones, estos huesitos de la pelvis, están muy para atrás. Y como acá vemos esto de que las vértebras presionan por detrás y lo que se dice como que bosteza el disco hacia adelante, ¿no? Obviamente, si yo paso un ratito con esta postura no pasa nada. El tema es si estoy horas en esa posición, ¿no? Y ni hablar que yo cuando todo el tiempo estoy como flotando en un sistema de fuerzas, ¿no? La fuerza de la gravedad y diferentes fuerzas que aparecen y que van presionando a mi cuerpo. Entonces voy ejerciendo diferentes presiones de acuerdo a las posiciones en las que estoy. Y aunque no parezca, cuando nos sentamos, ejercemos mucha fuerza sobre la columna. Entonces ya estar mucho tiempo sentada es como caldito de cultivo para dolores y malestares. Si encima estoy sentada mal mucho rato, como mal sería en esto, ¿no? Como ir en contra de las curvaturas naturales, llamémosle, es como que más fichas le pongo a esa futura molestia, dolor, inestabilidad, ¿no? Acá tenemos el caso contrario. Si yo meto cola y van mis isquiones hacia adelante, todo esto, insisto, hablando en algo que perdure en el tiempo. No es que no pueda hacer estos movimientos, sino que si yo me siento así, o permanezco así, o hago un esfuerzo así. Acá en este caso, la pelvis va hacia adelante, se juntan las vértebras por delante y el disco bosteza hacia atrás, ¿no? Entonces, en este caso, sucede lo opuesto. Como para ir viendo esto de cómo es mi posición y mis discos. Y lo que tenemos por detrás, ¿no? Acá no se aprecia mucho, pero en esta imagen sí. Hacia atrás salen los nervios, ¿no? Por eso es que a veces como que hay algunos fundamentalismos como de no, tal movimiento no se puede hacer porque el disco bosteza hacia atrás, como en estos casos, y empuja los nervios. Bueno, es como que depende del caso, ¿no? Esto como a modo de dato, la columna, como decimos vista de perfil, tiene sus curvaturas, ¿no? Y como vemos, hay puntos en los que decíamos, bueno, tenemos esto, ¿no? Como una sifosis, perdón, lordosis cervical, una sifosis torácica, lordosis. Entonces viene en una dirección y en este punto cambia de dirección. Y en este punto cambia de dirección. Y en este punto cambia de dirección, ¿no? Cuando de columna cervical pasa a columna torácica, cuando de columna torácica pasa a columna lumbar, cuando de columna lumbar pasa a columna a coxis, ¿no? Esos puntos de cambio de dirección, como para que tengan el dato, se llaman charnelas. Y en esos puntos es donde suelen aparecer la mayoría de los malestares, porque justamente se da ese cambio de la dirección, ¿no? Como hay un cambio también de tensiones y presiones, y suelen más sobrecargarse. Como que no es casual, si ven que siempre es como que para quienes dan clases de yoga y dicen, no, sí tengo un desgaste en los discos en L5, que es justo esta parte sacra, es lo normal, ¿no? Como donde aparece en estos puntitos. Bien, y vamos ahora, después vamos a trabajar sobre justamente esos puntos. Bueno, la columna entonces, a veces tenemos vamos a ver qué sensaciones tenemos, por más que sabemos que es algo móvil, a veces la percibimos como algo rígido y duro, ¿no? Como incluso a veces pasa que hay personas que dicen, sí, yo siento mi columna como un palo de escoba que está atrás y me tiene ahí, ¿no? O a veces nos pasa con partes. Pero en realidad es
conjunto articulado, ¿no? Esto que veíamos son un montón de huesos que se unen para formar una gran articulación que en conjunto es capaz de un montón de movimientos, ¿no? Y un montón de movimientos que, como les decía, fuimos desarrollando desde, como especie, desde lo más primitivo, para poder, ¿no? Como ir a la supervivencia, básicamente, ¿no? Como poder percibir el peligro, ¿no? Como mirar hacia atrás, ver si nos están siguiendo, ir hacia adelante, mirar hacia adelante, y después, no sé, subir para recolectar comida y demás. Y algo que es importante recordar es que nuestra postura no está solo dada por la forma de nuestra columna, porque quizás acá hay quienes digan, nosotros la columna vista de perfil decimos que tienen estas curvas, pero vista de frente en teoría es recta, ¿no? Pero a veces por cuestión de hábitos, desde nuestra infancia solemos desarrollar diferentes curvaturas, ¿no? Como esta cuando de frente tenemos como esa viborita o la S, que es la famosa escoliosis, y después sí, no sé si se rectifican estas curvaturas, a veces tenemos rectificaturas lumbares o cervicales en general, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver tanto como con lo óseo, con los huesos, sino con estas otras agentes que son los músculos y las fascias, ¿no? Como que está bueno nombrarlos, porque a veces también sentimos eso, ¿no? Como que, bueno, ya está, soy así, no tengo relación, no tengo cura. Y en realidad, los músculos tienen esta capacidad de contraerse y de relajarse siempre, toda la vida. Entonces, toda la vida podemos mejorar nuestra postura, podemos aliviar nuestro dolor. Es como realmente casi imposible que no podamos mejorar, ¿no? Si hacemos un trabajo constante, que obviamente nuestro cuerpo hace mucho esfuerzo por sostener una postura, entonces a veces no nos damos cuenta y estuvimos años construyendo una, entre comillas, mala postura. Y claro, desarmarla no solo nos va a llevar tiempo, sino que probablemente nos generen dolores y malestares porque ya nos acomodamos ahí. Esta estructura que es la fascia, que se las voy a nombrar así al pasar, copia al músculo y se une al hueso. El músculo no se une al hueso, sino la fascia, y la fascia se une, tiene mucho colágeno, entonces es algo un poco más duro, ¿sí? Entonces se agarra con fuerza para sostenerlo. Entonces lleva tiempo, pero no es imposible. Ahora, como para ya ir cerrando, nuestra columna, entre los movimientos principales, acá vemos a esta persona que los hace en yoga, en general en una clase de yoga recorremos todos estos movimientos principales, con mayor o menor complejidad, pero los abordamos a todos, porque tratamos justamente de eso, de que ya sabemos que venimos con hábitos muy sedentarios. Entonces, los que probablemente nuestra columna esté siempre en la misma forma, o gran parte del día en la misma forma, y la idea es ir esto, como recordarle a toda la estructura, a la ósea, muscular, facial, todo lo miofacial, y articular, que tenemos capacidad de movernos en muchas direcciones. ¿Sí? Aunque lo sepamos, esa es como la idea principal de poder volver a recordar que podemos hacer eso. Visto de perfil, o en el plano sagital, nuestra columna tiene la capacidad de hacer flexión y extensión. Esto van a ver que por ahí quienes le dicen como flexión anterior, flexión posterior. Bueno, yo me refiero así, flexión y extensión. Flexión es ir para atrás. Extensión es ir para atrás, flexión es ir para adelante, ¿no? Acá más detallado cervical para que también veamos esto de las vértebras, pues lo miran lo que sucede, ¿no? Con la parte de atrás de las vértebras. Una postura de flexión es la pinza de pie, ¿no? Como me flexiono para adelante. Ahora lo tenemos, esto. Puede ser también la postura del niño, para quienes hacen yoga, un arado. Todas esas de las que yo voy para adelante es la flexión. Extensión, la cobra. Acá tenemos la rueda, bueno, como hiperextensión acá, no hipertécnicamente, ¿no? Pero como extensión completa. Después
el puente, el pez, todas esas posturas son posturas de extensión. ¿Sí? Y todas las que van para adelante de la flexión. Obviamente que por ahí podemos pensar en posiciones que decimos, pero esta es un poco flexión, sí, ¿no? Como que se va segmentando la columna y por ahí una parte hace una flexión, una extensión, puede pasar, pero en líneas generales estas posturas, ¿no? La posición que llamamos del gato contento también es un claro ejemplo de extensión de columna, y el gato enojado, un ejemplo simple y claro de flexión. Entonces, si estamos en casa y queremos practicar este movimiento que sabemos que la columna hace, que queremos recordarle que tiene esa capacidad de hacerlo para mantener la vitalidad, ya con hacer un gato contento, gato enojado, ya estoy explorando la flexión y extensión y no es necesario, teniendo en cuenta esto, ¿no? Como quiero moverme un poquito, no es necesario entrar en un saludo al sol, que también, ¿no? Es una secuencia de flexión y extensión. Después tenemos las inclinaciones laterales, que básicamente es eso, ¿no? Me voy hacia el costado. Como tenemos acá estas posturas, de ejemplo, flexiones laterales, obviamente es hacia la izquierda y hacia la derecha. Y las rotaciones, ¿no? Que me gustaba mucho esta imagen en las que vemos cómo es de diferente, como el grado de rotación de cada parte de nuestra columna, ¿no? En esta postura, por ejemplo, clásica, algo que está bueno decir es que siempre las rotaciones más seguras son las que hacemos acostadas boca arriba, ¿sí? Entonces, por ahí si un día están un poco cansadas, por ahí mejor empezar con rotaciones acostadas, por un lado porque la presión ejercida sobre nuestra columna es mucho menor al estar boca arriba, entonces eso va a hacer que también, ¿no? Como que sea más seguro, y también porque ya la columna nos queda como organizada en el suelo, ¿no? Que a veces acá, este dibujo, la persona está perfectamente ubicada, con sus isquiones bien apoyados, pero a veces lo que suele pasar es que la columna lumbar se redondea y el isquión va para adelante, ¿no? Como metiendo cola en criollo, y eso no está bueno, porque como veíamos en una imagen anterior, yo estoy ya con mis discos un poquito, ¿no? Como en esta posición, es como si yo desde acá los rotara encima. Entonces, no está muy bueno. Bien. Ah, miren, yo que decía lo de los discos. Acá tenemos la imagen de los discos para que después vean cómo sucede con las hernias y lo propio de la columna, ¿no? Esto que les decía, en teoría, en general vieron que dicen que todas las personas tenemos, aunque sea un grado mínimo de escoliosis, o sea, de que se nos desvíe, pero bueno, en teoría vista de frente y de atrás, la columna es una línea recta y vista de perfil mantiene estas curvaturas. Bien. Muchas veces esto se los quería recordar porque a veces tenemos esa idea de, bueno, tengo que ir y fortalecer, tengo que ir al gimnasio a fortalecer. Sí, obviamente está re bueno. De hecho, hoy en día se dice que la fuerza es la principal capacidad que tenemos que trabajar para la salud, por muchos motivos, pero también, ya les digo, por los hábitos posturales e incluso hasta mentales, ¿no? que se están viendo en los últimos tiempos, trabajar, soltar la tensión es una clave para poder trabajar nuestra movilidad. Así que bueno, la idea del yoga es a través de todas las posturas, ¿no? Asanas, respiración, conciencia corporal, relajación, reorganizar estas tensiones, reorganizar este tejido que es la fascia. Así que no vamos a extendernos más y vamos a ir a trabajar al suelo, ¿sí? Total, yo después esto se los paso, si lo quieren leer más detenidamente se los puedo pasar. Entonces, lo que les voy a pedir ahora es que se acuesten boca arriba con los elementos cerca, ¿sí? Recuerden que no hace falta que yo las vea, si ustedes dicen, che, quiero apagar la cámara, la apagan, no hay drama. Yo lo voy a hacer a la par por si ustedes tienen alguna duda para verme, pero creo que no va a ser necesario. Bueno. Bien.
Lo que vamos a hacer, como les decía, es acostarnos boca arriba. Pueden apoyar la planta de los pies, si lo prefieren. Pueden dejar las piernas estiradas, también es otra opción. Yo voy acá acomodando mi espacio. Y así como estoy, sentada, acostada, con mis pies apoyados o no, lo que voy a hacer es observar qué registro tengo de mi columna. ¿Y qué sensaciones tengo de mi columna? Si siento dolor, si siento tensión. Si siento que hay partes que sé que están, pero la verdad que yo no las reconozco, no las encuentro en mi mapa, no aparecen. Ahora voy a dejar mis manos en la panza y voy a fijarme que me queden los hombros lo más relajados posibles, los brazos relajados, también no quedarme ahí haciendo fuerza. Y voy a tomar 5 respiraciones profundas de la siguiente manera. Siempre por la nariz. Voy a inhalar, llevando el aire a la panza, tratando de inflarla exageradamente, como un globo. Y al exhalar, voy metiendo el ombligo mientras el aire sale por la nariz. ¿Sí? 5 respiraciones así. Es muy importante que no lleguen a tensionarse, ¿sí? Con esto. Como que no se tensionen los hombros, la mandíbula, la cara, nada. Una vez hechas esas 5 respiraciones, nuevamente voy a observar qué registro tengo de mi columna. Si algo cambió. Si no cambió nada, no pasa nada, si no es que lo haya hecho mal. Pero a veces aparecen como respuestas en el cuerpo. Ahora bien, voy a volver a dejar mi respiración automática por la nariz, dejando que el aire vaya y venga solo, como quiera. Y voy a buscar empezar a palpar un poco la cabeza, ¿sí? La cara, reconociendo los huesos, no importan los nombres, solo reconozco que tengo huesos en mi cabeza, ¿no? Voy ahí como tocando el cráneo, la cara, la mandíbula. Bien. Y ahora, vamos a quedarnos con 1 o 2 dedos apoyados debajo de la base de la nariz.
como entre el labio y la nariz, como la zona del bigote. Ahí apoyo mis dedos más o menos hasta esa altura, ahí, obviamente por detrás, es la unión entre mi cráneo y mi primera vértebra, el atlas. Entonces, voy a sostener esos dos dedos, ahí ese apoyo, ese contacto, y voy a llevar mi otra mano como a esa misma altura, pero por detrás. Trato de que sea lo más cómodo posible y siempre algo que tienen que tener en cuenta de acá en adelante es que si yo necesito descansar, si siento que necesito descansar, descanso. Y descansar es hacer lo que me da la gana en este contexto. ¿Sí? Así que si ustedes se cansan con el brazo que está apoyado en la base de la nariz, bueno, descansan. ¿Sí? Bien, registren, ya sea que estén con una mano o con las dos, registren ese punto. Ahora voy a llevar mis dos manos hacia atrás. Las voy a apoyar de manera que los codos me queden relajados en el suelo. Y muy suavecito voy a ir caminando con los dedos, como bajando y subiendo por el cuello. Puede que se sienta como un masaje, pero en realidad estamos reconociendo, ¿no? Esta parte, las cervicales. Sintiendo dónde están en mi cuerpo. Ya vi las imágenes, ya vi las fotitos, todo, pero bueno, a ver dónde están las cervicales en mi cuerpo. ¿Qué tensión tienen? Y demás, ¿no? Si las encuentro fácil, si las siento como un lugar conocido, o más o menos. Si me es fácil tocarlas, a veces hay lugares que no sabemos bien por qué, pero nos cuesta ahí entrar en contacto. Y despacito vamos a ir desde las cervicales hacia adelante al pecho y vamos a recorrer el hueso que está en el centro del pecho, el esternón. Como caminando así con los dedos, lo voy palpando hasta el final, vieron que tiene ahí como una puntita. Voy y vuelvo. Bien, vamos a dejar una mano, la que ustedes quieran, ahí en el esternón. Pueden quedarse con las dos si les resulta cómodo. Lo importante es que estén relajados sus hombros y su cara. Y observen, ¿no? Tenemos nuestra espalda, al menos la espalda torácica, apoyada en el suelo, ¿no? Y entonces observen la distancia entre donde tienen apoyadas sus manos y el suelo.
¿sí? Como para reconocer ese espacio interno del pecho, del tórax, de la jaula o parrilla costal, que lo suelen llamar también, ¿no? Y ahora voy a bajar un poquito más hasta donde ya están esas costillas que no se unen al esternón. Y entonces, desde ahí voy a deslizar mis manos por encima de esas costillas hacia atrás, como ese camino de las costillas que quedan ahí como sin agarrarse al esternón, para atrás, a donde se unen a la columna. Y vieron que abajo están las flotantes, ¿no? Entonces vamos a buscar, a palpar esas costillas flotantes, a sentir exacto dónde están, y las acompaño para atrás, ahí donde se apoyan, donde terminan, y ahí justo empieza, o termina, quizás la columna lumbar. Despacito vamos a descender las manos hasta las crestas ilíacas, y vamos a buscar por delante, vieron que es como que por ahí parecen más fáciles estos huesos. Los van palpando como quieran, pero los vamos a ir sintiendo exactamente dónde están, qué tamaño tienen. Bien. Y despacio nos vamos a poner de costado. Pueden ponerse esa mantita como almohada o usar un brazo, o bueno, si no necesitan, no usan. Y vamos a deslizar la mano sobre el ilíaco, ¿no? Como ahí esa cresta, de atrás hacia adelante. Yo me voy a dar vuelta para que vean lo de atrás. ¿Dudas? Ahora, vamos a dejar la mano con el pulgar hacia atrás, como haciendo una L, ¿no? Pero apoyo esa L sobre la cresta, ¿no? Ahí arriba. Y voy a deslizar hacia atrás y volver. Bien. Ahora, en la próxima que deslizo, me voy a quedar ahí, voy a, con mi pulgar, palpar un poquito. Y despacio voy a girar para apoyar toda la palma de mi mano sobre el sacro. Puede que sea un poquito incómodo para el brazo de arriba, fíjense si pueden hacerlo más cómodo. Y voy a solamente dejar la mano apoyada en el sacro. Pueden hacerlo sobre la ropa, yo siempre lo hago como por debajo porque me queda más cómodo, pero no es tan necesario. Observen cómo se corresponde el tamaño de la mano con el tamaño del sacro.
Y despacito voy a retirar esa mano y voy a volver boca arriba. Voy a tomar la pelotita de medias o lo que tenga y así como estoy, boca arriba, voy a ubicar la pelotita justo en la punta del coxis, del huesito dulce. ¿Sí? No del sacro, sino del coxis. Y lo dejo ahí, así como hicimos hoy con el punto del inicio de la columna. Y suavemente voy a llevar la manta debajo de las cervicales. Y registro el largo de la columna. El largo de mi columna. Despacio, voy a retirar los dos elementos y voy a desperezarme, como sienta, como me dé la gana, pero me tomo ahí un ratito para desperezar. Bien. Vamos a volver a apoyar la planta de los pies en el suelo. A volver a llevar las manos a la panza y conectar con esta respiración profunda y abdominal, ¿no? Como esta idea de inhalo, expando la panza, exhalo, llevo el ombligo hacia adentro. Vamos a hacerla 3 veces. Bien. Y suavemente vamos a continuar con esta respiración. Pero voy a inhalar abriendo los brazos. Y al exhalar voy a llevar mis rodillas hacia la izquierda. Al inhalar, metiendo la panza, voy a volver con mis rodillas al centro. Y al exhalar, las voy a llevar a la derecha. Inhalo, vuelvo al centro, meto panza. Perdón. Inhalo y exhalo, volviendo. Les había hecho al revés. Exhalo, muevo. Inhalo, vuelvo al centro.
caer, exhalo, meto panza y traigo. Bien, observen quienes practican yoga, en esa exhalación que hago una fuerza suave, ¿no? Sutil, de volver al centro. Al meter el ombligo, activo suavemente Mula Bandha, ¿sí? Como que se genera como algo casi que automático, ¿sí? Sin pensarlo mucho. Entonces, inhalo, dejo caer, exhalo, traigo al centro, metiendo el ombligo y activando ahí sutilmente Mula Bandha. Inhalo, dejo caer, exhalo y vuelvo en esta torsión. Muy suave, después del lío que yo le hice con la respiración. Inhalo, dejo caer, exhalo y vuelvo. Sumo mi cabeza. Va a ir al revés que las piernas. Siempre que exhalo, que hago esa fuerza, vuelvo al centro. ¿Sí? La próxima vez que vaya hacia un costado, me voy a quedar ahí. Me voy a ubicar cómoda, casi que en posición fetal, pero no exactamente en posición fetal. Voy a traer la mano que queda arriba cerca de mi cara, voy a empujar el suelo y me voy a ubicar en posición de banco. Las manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Y desde acá voy a explorar flexión y extensión. Si recién estábamos con rotaciones, ahora voy a inhalar, cabeza y coxis arriba. Y acá fíjense de no abusar de su zona lumbar y cervical, sino sostener un poquito y tratar de abrir un poco más el pecho. Y exhalo, meto el ombligo, como venimos haciendo, redondeo. Y ahí debería aparecer nuevamente Mula Bandha. Inhalo, relajo, inflo mi panza, voy arriba. Exhalo, meto el ombligo, activo Mula Bandha, me flexiono hacia adelante. Vayan explorándolo ahí suavecito. Despacio voy a llevar la cadera hacia atrás, hacia los talones. Pueden apoyar una mano sobre la otra y ahí apoyar la frente o simplemente apoyar la frente en el suelo. El niño. Y despacito, muy despacito, con las manos acompañándonos, nos vamos a levantar y nos vamos a sentar en una postura cómoda, que les quede cómoda a cada una. A mí me queda cómoda esta, la postura fácil, así de sana. Ustedes, con el mismo patrón respiratorio, inhalo, inflo, exhalo, ombligo. Voy a inhalar,
Y exhalando me voy a inclinar hacia la izquierda, metiendo ombligo. Voy a inhalar acá quieta y exhalando vuelvo al centro. Aflojo. Eso. Inhalo, voy arriba. Exhalo. El ombligo, me inclino. Inhalo, profundo, exhalo. Meto ombligo, vuelvo al centro. Lo vamos a repetir un par de veces. Inhalo, inflo panza, en quietud siempre, ¿sí? Siempre en quietud inhalo. Exhalo, metiendo el ombligo y lleno. Inhalo, exhalo. Inhalo en quietud, exhalo en mi inclino. Hacemos una vez más de cada lado. Nos vamos a quedar en el centro. Y vamos a hacer como círculos grandes, bien flojos. Ahora dejen que el aire fluya. Como que la columna vaya haciendo lo que le dé placer, lo que le dé disfrute. Y cambiamos el sentido. Y se toman ahí un momentito si sienten que el cuerpo les pide mover algo, un poco más, no sé, quedarse hacia adelante, mover los hombros, mover el cuello. Y despacio nos quedamos en quietud, con las palmas de las manos hacia arriba. Vamos a cantar 3 veces Om. Muchas gracias, chicas. Bueno, en este último ratito, básicamente lo que hicimos fue como una secuencia que por ahí para el día a día, si ustedes quieren tener, eh, recorre estos 3 o 4 movimientos capaces de la columna, ¿no? Y vieron que es muy sencilla, no es que en general como que casi que todas las personas pueden hacerlas, ¿no? Torsiones acostadas, flexión y extensión, inclinaciones laterales simples, y que no es como tal una circunducción, pero es una capacidad que tiene la columna, ¿sí? Y algo muy importante, que hoy no andamos mucho porque ya se viene una clase de respiración específica, pero es esto del patrón respiratorio, ¿sí? Es muy importante para nuestra columna inhalar hacia la panza y exhalar hacia adentro. Así que bueno, les agradezco un montón estar ahí. Voy a cortar la grabación.
nunca sé cómo se hace bien. Ahí está.